escuchemos con mucha atención al hermano José Pérez, que nos visita de la congregación Satélite Morelos de Aguascalientes. Va a estar presentándonos el siguiente tema. ¿Estamos al tanto de nuestra necesidad espiritual? Lo vamos a escuchar con mucha atención, mi hermano. Hermanos, pues se dice regularmente que somos lo que comemos. Es verdad. La dieta influye en nuestra salud y fortaleza física. Pero ¿qué pasaría si no nos alimentamos de la manera debida? ¿Verdad que esto podría traernos problemas de salud? Definitivamente. Lo mismo es cierto en nuestra dieta espiritual, porque es algo muy parecido. Nuestra fe y relación con Jehová puede decaer o puede fortalecerse. De hecho, suplir ambas necesidades, el alimento físico y el alimento espiritual, nos reporta felicidad. Pero ¿cómo es esto, hermanos? ¿Cómo nos reporta felicidad el alimentarnos espiritualmente? Usted disfruta de un rico alimento físico, su preferido, pero el alimento espiritual es mucho mejor. En el Sermón del Monte, Jesús dio la clave para conseguir esa felicidad mediante ese alimento que nos da. ¿Qué les parece si vemos esa clave? Por ejemplo, ¿a usted le gustaría aprender sobre esa clave y lo que implica la verdadera felicidad? Definitivamente sí, por eso estamos aquí. Vamos a ver lo que Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3, el cual les invito a que me puedan acompañar, por favor. Mateo capítulo 5, vamos a ver el versículo 3. Dice lo siguiente: felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Sí, reconocer nuestras necesidades espirituales. Aquí Jesús enseñó, hermanos, entonces que la verdadera felicidad no depende de lo que tengamos, ni de las mejores circunstancias por las que estemos viviendo. Y hablando en todo sentido, sino de satisfacer nuestra necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque satisfacer esas necesidades espirituales nos acerca a Dios. Jesús sabía que nosotros como creación de Jehová fuimos hechos con un intenso deseo no solo de conocer, sino de adorar a nuestro Creador. Pero también, quizás en su estudio inicial de la Biblia, a usted se le respondieron bastantes preguntas. Y bastantes preguntas que usted tenía también investigó para saber la verdad sobre ellas. Todos necesitamos saber el por qué estamos aquí en un momento dado, si le importamos a Dios y también si hay vida después de la muerte y muchísimas otras preguntas. En realidad, siempre estuvimos preguntándonos bastantes cosas que no comprendíamos. Tener la respuesta a estas y muchas otras preguntas haría posible y llegó a ser posible que entonces nuestra vida cobrara sentido, ¿no es verdad? Pero fíjense, hoy existe una gran variedad de opiniones sobre la espiritualidad. Bastantes opiniones. Personas reflexivas de todo el mundo reconocen que en la vida se necesita darle el tiempo a lo espiritual. Y cuando alguien le da el tiempo a lo espiritual, entonces logra ser más feliz. ¿Pero qué es la espiritualidad, hermanos? La espiritualidad se define como sensibilidad e inclinación hacia los sentimientos, los pensamientos y las cuestiones religiosas. Por lo tanto, expresiones como tener espiritualidad, ser una persona espiritual o tener inclinación espiritual aluden al mismo concepto de la espiritualidad. Pero ahora la pregunta es, los que estamos aquí, los que nos acompañan también en Zoom, ¿cómo podemos hoy satisfacer nuestras necesidades espirituales? Es verdad, semana a semana lo hacemos, porque nos alimentamos. Y luego compartimos ese alimento en nuestros comentarios. Vamos a ver lo que Jesús prometió allí en Mateo 5:6. Unos versículos más abajo del texto que leímos. Mateo capítulo 5, pero ahora el versículo 6. ¿Qué es lo que dice allí? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque estamos aquí, porque reconocemos que tenemos esa necesidad espiritual y estamos siendo saciados con Jehová por medio de su palabra. ¿Qué implican estas palabras, hermanos, a los que amamos los rectos caminos de Jehová? Lo que acabamos de leer.
implican que comprendemos que Jehová es el único capaz de instruirnos y de saciar nuestra sed y hambre espiritual. Reflexionamos también que satisfacer las necesidades espirituales implica por cada uno de los presentes buscar la guía del Creador de manera muy personal. Y usted en sus oraciones a Jehová le dice: Jehová Dios, ayúdame a comprender esto. Ayúdame a pasar esta prueba, qué sé yo. Pero más que nada a suplir esas necesidades espirituales. Note lo que Él nos promete en el Salmo 32:8, el cual les invito a que me acompañen a leer, por favor. Busquemos, por favor, el Salmo, capítulo 32, y vamos a ver el versículo 8. Fíjense el gran efecto que llega a tener la palabra de Jehová cuando le prestamos atención y nuestros motivos son puros de querer aprender, de querer absorber ese conocimiento. Dice el 32:8 del Salmo: Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Entonces, al leer este Salmo, nos damos cuenta de algo bien importante. Jehová está muy pendiente de nuestras oraciones para darnos justo el consejo que necesitamos para que entonces nos ayude a aplicarlo. Él le interesa mucho lo que usted le diga, sea poco o mucho. ¿Qué logramos al leer, comprender y meditar? Cuando hacemos esas tres cosas, leer, comprender y meditar, aprendemos a conocer más a Jehová y a sus justas leyes. Pero también nos revela su personalidad. Recuerde sus 4 atributos: un Dios todopoderoso, un Dios sabio, justo y amoroso, pero a profundidad, no superficialmente. ¿Recuerda cómo consideraba Jesús la palabra de Jehová en su ministerio y en su vida propia? Sí, en su ministerio como en su vida, para Jesús nada tenía más peso que las Sagradas Escrituras. Por ello, siempre que hablaba, citaba de ellas. Recordemos una conversación que tuvo Jesús con un hombre experto en la ley. Esta conversación se halla precisamente en Lucas 10, 26 al 29. Antes de leer ese pasaje bíblico, el contexto nos indica que este hombre versado en la ley quería saber lo que tenía que hacer para obtener vida eterna. Y para responderle, Jesús lo hizo pensar en la palabra de Dios. ¿Qué les parece si ahora lo leemos? Mire, vamos a leer ahí lo que menciona Lucas en el capítulo 10. Vamos a leer los versículos 26 al 29. Lucas capítulo 10, versículos 26 al 29. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le contestó: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús le dijo: contestaste correctamente, sigue haciendo eso y conseguirás la vida. Pero queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús: ¿y quién en realidad es mi prójimo? Bueno, aquí nos damos cuenta de algo, hermanos. Aunque este hombre dio la respuesta correcta citando de las Escrituras y dijo que había que amar a Dios y al prójimo, note que él después pregunta: bueno, ¿y quién en realidad es mi prójimo? Con esas palabras demostró que no entendía lo que había leído y como consecuencia no sabía cómo poner en práctica qué implicaba amar al prójimo. Ahora, en nuestro caso, ¿qué lecciones prácticas nos enseña este relato? En su estudio personal de Jehová, hermanos, en su estudio de las Escrituras, primero, queremos entender lo que leemos. Si no lo hacemos, entonces no sacaríamos el máximo provecho. Entender lo que leemos. Pero también, cada vez que nos pongamos a estudiar, es esencial pedirle a Jehová que nos dé su Espíritu Santo. Porque sin su Espíritu Santo realmente no comprenderíamos su palabra. Así que es necesario que le roguemos a Jehová de su Espíritu Santo para sacar el máximo provecho de lo que estemos analizando. ¿Por qué cree o considera usted que es importante que hagamos esto? ¿Recuerda lo que menciona Santiago 1, 22 al 25?
Bueno, en parte dice, ¿verdad? Como es aquel hombre que se mira en un espejo. O nos recuerda que leer la Biblia es como mirarnos en un espejo. Bueno, quizás hoy se levantó por la mañana y al mirar en el espejo dijo, "Oh, tengo que hacer este ajuste. Me voy a peinar así, me voy a poner esto y aquello para que me vea bien". Pero si no se fijó bien, quizás dijo, faltó que me peinara bien o faltó que me maquillara bien en el caso de las mujeres. Bueno, lo mismo puede sucedernos en sentido espiritual. Para que esto no ocurra, nuestra investigación de la palabra de Dios nos debe ayudar a permitir a que comparemos lo que somos con lo que Jehová espera de cada uno de nosotros. Sí, porque nos reflejamos, ¿verdad? Al final de cuentas. Al vernos cara a cara con nuestras debilidades reflejadas en su palabra, aprendemos, sí, a hacer lo que a Jehová le agrada. Pero también nos moverá a cambiar a una personalidad que esté agradando a Jehová, ¿no es verdad? Porque uno se ve y dice, me falta mejorar en esto o en aquello. Tengo que afinar esta cualidad. Tengo que quitarme estos defectos. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos obedecer a Jehová, no únicamente porque sus normas nos benefician, sino porque nuestro motivo correcto es que lo amamos intensamente. Por eso estamos dispuestos a hacer esos cambios. Pensemos en lo siguiente. ¿A usted le gustaría que aún con sus defectos Jehová lo aceptara como su amigo? Porque somos muy imperfectos. ¿Pero sería esto posible? Claro que sí. Note lo interesante de lo que menciona el Salmo 15, 1 y 2, hablando precisamente acerca de cómo Jehová Dios tiene interés en nosotros. Salmo, capítulo 15. Vamos a analizar los versículos 1 y 2. Eso es lo que menciona ahí. Note, por favor. Oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? El 2. El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón. Bueno, ahí dice una frase, el que anda de manera intachable. ¿De verdad podemos comportarnos de manera intachable, hermanos? Sí, sí podemos. Esa frase de manera intachable hay que procurar extractar y grabárnosla en nuestra mente. Fíjense, Jehová considera que estamos andando de manera intachable si nos estamos esforzando al máximo por obedecerle. Así que dentro de nuestra imperfección, si usted está haciendo lo posible por adorar a Jehová de manera intachable, haciendo todo lo posible por comprender su palabra, entonces Jehová lo está viendo desde esa óptica, como una persona intachable, porque está haciendo ese esfuerzo, o estamos haciendo ese esfuerzo. Por eso, pero eso no llega a ser todo. Satisfacer nuestras necesidades espirituales nos da una esperanza segura. Allí en Mateo 5:3, si lo recordamos, aunque quizás no lo vamos a leer, dice que el reino de los cielos pertenece a los que reconocen sus necesidades espirituales. O si no lo aplicamos, me pertenece si yo reconozco esa necesidad espiritual. Bueno, en el caso de los beneficios, esa esperanza beneficia a un pequeño grupo de personas que gobernarán con Jesús en el reino celestial, los 144,000. Ellos, durante el reinado milenario de Cristo, se asegurarán de que seamos saciados de acuerdo a Mateo 5:6, que seamos saciados espiritualmente. Y segundo, esa esperanza nos beneficia a la mayoría de los que estamos aquí, porque se extiende a que viviremos aquí mismo en la tierra, en el paraíso, bajo el reino de Dios. Entonces vean esos beneficios actuales y beneficios futuros, y más allá, para siempre, ¿no es verdad? Regularmente, hermanos, usted sabe sobre los trastornos de la alimentación. Cuando alguien no se alimenta bien, se refleja en su rostro, en su físico, y puede llegar a decir, esta persona tiene problemas de alimentación. Y quizás alguien pierda el apetito, o quizás esté muy ocupado y se alimente poco. O le ha pasado que de repente se alimenta uno a la carrera tomando lo que alcanza porque tiene un estilo de vida ajetreado. Ahí ya está perdiendo porque no se está alimentando físicamente y probablemente vaya a repercutir en su salud. Bueno, lo mismo aplica al alimento espiritual. Aunque todos tenemos necesidades espirituales,
muchos no hacemos lo que debemos para satisfacerlas. Por eso, ¿qué obstáculos nos pueden dificultar satisfacer nuestras necesidades espirituales? Fíjense que es interesante, hermanos, lo que Jesús mencionó ahí en Mateo capítulo 24, cual no vamos a leer obviamente porque es pero vamos a anotar algunos aspectos interesantes. Miren, vean ahí lo que menciona el capítulo 24 de Mateo y vamos a concentrarnos en los versículos 37 al 39. Como no vamos a leer, solamente leeremos la introducción del 37. Porque tal como eran los días de Noé. El lenguaje de Jesús usado aquí indica que en este tiempo crítico habría muchísima distracción, como en el tiempo de Noé. Lo demás usted lo puede ir viendo. Y esto es verdad, hermanos. Fíjense, tan solo el luchar por el sustento, comer y el beber, es todo un reto para estos tiempos, porque apenas a veces nos alcanza para comer o estar al día. Pero Jehová es muy generoso y siempre nos da lo necesario. Así que no tenemos que preocuparnos por ello. No obstante, podemos observar por lo general que la gente está absorta no solo por lo básico, el comer, el beber o el vestirse, sino que va más allá, porque entonces se concentra en los asuntos de la vida y el mundo que lo rodea. Y entonces se envuelve tanto que empieza a opacar ese alimento espiritual que Jehová Dios nos da. Y allí es donde radica el peligro. Ahí. Y quizás parezca inofensivo, ¿verdad? Ahí comprendemos que cualquier cosa, hermanos, que nos distraiga de alimentarnos espiritualmente puede ser un peligro letal. Porque esos asuntos a los cuales quizás les prestemos atención cuando ya suplimos nuestras necesidades espirituales básicas o físicas, principalmente físicas, si absorben nuestra atención de Jehová y su palabra, nos puede causar una somnolencia espiritual. Cuando alguien deja de alimentarse, se empieza a sentir débil, quizás empiece a dormirse. Entonces no queremos que eso ocurra en sentido espiritual. ¿Qué nos ayudará a no caer en el sueño espiritual? Recordar la parábola del sembrador que se encuentra en el relato de Mateo. Allí en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8, hablando de esa semilla que se siembra, de entrada, en el caso de la semilla, no había defecto en ella, porque representa algo, usted sabe a lo que me refiero. Pero sí dice Mateo 13:4, capítulo 13, versículo 4. Al ir sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino, otras en terreno rocoso y otras cayeron entre espinos. Bueno, en esta comparación de Mateo, Jesús enseñó que las 4 clases de suelo representaban las distintas disposiciones del corazón en el que se sembraría la palabra de Dios. No mencioné la cuarta, ¿verdad? Porque la cuarta es la tierra excelente, pero sí, es la más importante. En Mateo 13, 19 al 23, allí inicia diciendo, cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la comprende. ¿Cuántas veces nos ha pasado que leemos y no comprendemos? Entonces, aquí Jesús indicó que el problema radicaba en no comprender el sentido del mensaje del reino. Si el corazón resultaba como un camino transitado, compacto, endurecido por las muchas actividades de carácter no espiritual, entonces esa semilla abandonada sería arrebatada sin dificultad para que arraigara bien y empezara a crecer. Y aunque en los 4 casos, hermanos, las personas oyen la palabra, notemos ahí que entonces solo los que poseen un corazón excelente y bueno, de acuerdo al capítulo 13, analiza el versículo 8 y de ahí nos vamos al 23, se compara a la tierra excelente por ser blanda, la cual permite que las raíces penetren, de modo que la semilla brota y entonces sí. ¿De cuánto produce el fruto? De acuerdo a las circunstancias de cada semillita. Dice ahí, de 100 veces más, otros de 60 y otros de 30. Entonces, cada uno de nosotros podemos estar haciendo ya esta labor de ese crecimiento espiritual. Con esta parábola que se mencionó aquí, comprendemos que la clase de corazón depende de nosotros mismos. Cada uno decidimos
qué tipo de suelo seremos. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy para algunas personas los principios que se hallan en su palabra, la Biblia, realmente no los ven como algo práctico. Se están desfasados o pasados de moda. Ya no aplican tanto como antes. Bueno, es un concepto. Ahora otros llegan a decir, es que son muy difíciles, yo no podría. Sin embargo, los que estamos aquí somos prueba viviente de que sí podemos. Sin embargo, hoy para algunas personas los principios están, entonces, en que no los quieren seguir. Y si nos damos cuenta en la moral del mundo que nos rodea, hermanos, ¿no es verdad que es cada vez más permisiva? Y no es porque nosotros veamos ahora las cosas más claras, sino porque junto con ello, los demonios están ejerciendo una influencia muy poderosa sobre los seres humanos, nosotros. Pero alegrémonos, hermanos. ¿Por qué? Es un bendito privilegio el que nos da Jehová al ser sus testigos. Millones de personas corroboramos como los que estamos aquí la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque entonces comprendemos que no solo alimentarnos espiritualmente nos ayuda, sino que cuando aplicamos los principios bíblicos comenzamos a ser más felices. Así que ahí está el punto. Por eso, ¿qué otros beneficios nos da satisfacer nuestras necesidades espirituales? Quizás recordemos cuando iniciamos en el nuevo año de servicio, en septiembre, en una información que presentaba ahí nuestro hermano, miembro del cuerpo gobernante, dio alusión al texto que citamos al inicio, Mateo 5:3. Dice, este texto ha sido elegido para que sea el texto del año. Felices son los que reconocen sus necesidades espirituales. Así que, ahora más que nunca, hermanos, es importante que pongamos en práctica lo que Jesús mencionó ahí en ese texto. Todo lo que envuelve satisfacer esas necesidades. Y nos damos cuenta que es posible, que sí es posible y que nos esforzamos por tener una conducta intachable, por seguir las justas normas de Jehová, por conocer más plenamente a Jehová. Por eso, nunca dejemos de satisfacer nuestras necesidades espirituales. Hagamos el esfuerzo de apartar ese tiempo valioso, el cual nos va a reportar bendiciones actuales y futuras. Sigamos con el día a día alimentándonos de la palabra de Dios y poniéndonos la nueva personalidad. Usted se va a dar cuenta con el paso del tiempo que habremos aprovechado bien esa oportunidad que Jehová Dios nos da de formar parte de su pueblo. Si hacemos esto, entonces estaremos escogiendo el proceder sabio que nos llenará de felicidad ahora y en el futuro cercano la vida eterna que realmente lo es. Sin lugar a dudas, hermanos, les agradecemos mucho a Jehová por esta excelente información. Igual a nuestro hermano José Pérez por su excelente preparación y cómo nos lo presentó estos recordatorios para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Discursos como estos, hermanos, se llevan a cabo cada semana en la Congregación de los Testigos de Jehová. La siguiente semana, a la misma hora, lo invitamos al siguiente discurso: las responsabilidades y recompensas que tienen los padres. Nos va a visitar nuestro hermano Diego Esparza. Bien, ahora vamos a seguir adelante en nuestra reunión. Ahora los invitamos a que nos acompañen al estudio de la revista La Atalaya. Para esto hemos dejado, o está encargado, nuestro hermano Luis Javier Robles y su lector Vicente Díaz. Vamos a la siguiente reunión. Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro estudio de La Atalaya. Los invitamos a que juntos cantemos la canción 41. Padre, escucha mi oración. Texto temático, el Salmo 54. Canción 41. Esta mañana, si tuvimos la oportunidad tal vez de ver las noticias, vimos que la escena mundial e internacional está cambiando. Qué prudente es ese artículo, porque en esos países hay varios de nuestros hermanos, según el último informe, 139,000 hermanos. Por eso, no nos olvidemos de orar por otros. En este artículo estaremos viendo hermanos como ellos que están sufriendo tal vez por desplazamientos por cuestiones políticas, por enfermedades, por salud, por trabajo o por persecución. Hoy nos estaremos centrando en por qué es importante hacerlo, quiénes necesitan nuestras oraciones y qué hacer cuando hacemos estas oraciones por nuestros hermanos
en concreto. Título: No nos olvidemos de orar por otros. Texto temático: Santiago 5:16. Oren unos por otros. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. El encargado de los párrafos para esta mañana es nuestro hermano Vicente. Hermano Vicente Díaz, por favor, párrafo número 1. La oración es un regalo extraordinario. Pensemos en lo siguiente. Jehová ha delegado ciertas tareas en los ángeles y le ha confiado a su Hijo grandes responsabilidades. Sin embargo, Jehová es el que escucha las oraciones. Esa es una tarea que se ha reservado solo para Él. Él quiere escuchar personalmente nuestras oraciones. ¿Cómo sabemos que para Jehová nuestras oraciones son importantes? Hermano Elías, por favor. Alcaraz. Si pensamos en Jehová, Jehová siempre ha delegado responsabilidades a todas sus criaturas, ¿verdad? A los ángeles, a su propio Hijo. Sin embargo, en el caso de la oración es distinto, ya que en el Salmo 65:2 se le conoce a Él como el que escucha las oraciones. Es una tarea que solamente Él la cumple. Muy bien, muchas gracias. Hermano Ángel, por favor. Sí, Jehová también le ha confiado a su Hijo Jesucristo grandes responsabilidades. Como dice el texto de Mateo 28:18, dice, Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto confirma que para Jehová es importante la oración. Párrafo número 2, por favor. Podemos contarle a Jehová todo lo que nos preocupa, pero además debemos orar por otros. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Por ejemplo, les dijo a todos los cristianos de la congregación de Éfeso, sigo mencionándolos en mis oraciones, pero también oraba por algunos en particular. Le escribió a Timoteo, le estoy agradecido a Dios y siempre me acuerdo de ti en los ruegos que hago día y noche. Pablo tenía muchas preocupaciones propias por las que orar, aún así sacó tiempo para orar por otras personas. Qué buen ejemplo nos dejó el apóstol Pablo. Miren 3 relatos, si gusta, coméntenos uno. Cortés, por favor. Les dijo a todos los cristianos de la congregación de Éfeso, sigo mencionándolos en mis oraciones, pero también oraba por algunos en particular. Bien, gracias. Es en Éfeso. ¿En qué otra congregación o qué otras expresiones usó Pablo? Hermana Margarita, por favor. No, Margarita. De Reynosa. Gracias, hermano. En 2 de Corintios 11:23, pues Pablo describe algunas de las situaciones difíciles que él vivió, pero eso nos deja una gran lección que a pesar de nuestra situación no olvidemos orar por los demás porque seguramente también están pasando situaciones difíciles. Muy bien, muchas gracias. Hermana Paulina, por favor, de Espino. Gracias, hermano. Y sí, de verdad tenía muchas preocupaciones porque era cruelmente perseguido y fue encarcelado, vivía cosas que muchos otros cristianos no estaban viviendo. Sin embargo, en 2 Corintios explica que no iba a llenarse de orgullo, sino que se iba a sacar tiempo para orar por otras personas. Muy bien, hermana, muchas gracias. Párrafo número 3. Puede que a veces se nos olvida orar por otros. ¿Por qué? Una hermana llamada Sabrina explica, la vida en este sistema es aún no parar. Podemos centrarnos tanto en nuestros problemas que solo oremos por lo que necesitamos nosotros. Si nos damos cuenta de que eso nos está pasando, este artículo nos ayudará muchísimo. Por un lado, analizaremos por qué es importante que oremos por los demás y por otro, veremos algunas sugerencias sobre cómo hacerlo. ¿Por qué puede que a veces se nos olvide orar por otros? ¿Por qué tal vez? Hermana Margarita Díaz de León, por favor. Gracias.
Sí, aquí podemos ver el ejemplo de la hermana Sabrina. Ella explica que la vida en este sistema es un no parar y podemos centrarnos tanto en nuestros propios problemas que solo oramos por lo que nosotros necesitamos y se nos olvida orar por los demás. Bien, muchas gracias. Hermana Melanie, por favor, de Torres. Es por eso que es importante que entonces nos analicemos y si nos hemos dado cuenta de que eso también nos está sucediendo a nosotros, este artículo nos va a ayudar mucho porque nos va a dar el por qué. Es importante que también oremos por los demás y también cómo podemos hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Empezamos con el ¿por qué? ¿Por qué es importante? Párrafo número 4 y 5. Orar por otros tiene un efecto poderoso. Santiago 5:16 dice, por lo tanto, confiénsense abiertamente los pecados unos a otros y oren unos por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Pero, ¿de verdad podemos influir en lo que les pase a otros al orar por ellos? Pues sí, Jesús, que sabía que el apóstol Pedro pronto negaría conocerlo, le dijo, he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Pablo también era consciente del poder de la oración. Por eso, cuando de manera injusta fue puesto bajo arresto domiciliario en Roma, le escribió a Filemón, espero ser de vuelta a ustedes gracias a sus oraciones. Y así fue, en poco tiempo fue librado y pudo retomar la predicación. Claro está, eso no significa que con nuestras oraciones podemos obligar a Jehová a actuar. Ahora bien, Él toma en cuenta lo que nos preocupa y a veces decide hacer lo que le pedimos. Saber esto nos motiva a orarle con intensidad cuando algo nos inquieta y luego confiar en que Él hará lo que sea mejor. ¿En qué sentido tiene un efecto poderoso las oraciones que hacemos por otros? ¿En qué sentido? Hermana Gabriela, por favor, Méndez. Sí. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, pues tenemos el gran ejemplo de Pablo cuando también era consciente del poder de la oración. La oración tiene mucho poder para el ser humano, así es que por eso cuando de manera injusta fue puesto bajo arresto domiciliario en Roma, pues le escribió a Filemón, él no fue, no se ofendió, no insultó a su enemigo, al contrario, esperó ser devuelto a ustedes gracias a sus oraciones. Entonces, las oraciones que hicieron por Pablo fueron escuchadas. ¿Por qué? Porque poco después fue liberado y pudo retomar la predicación. Bien, hermana, gracias. Solo qué equilibrio debemos de tener. Inicia párrafo número 5. Hermana Águeda, por favor, de Gama. Debemos tener cuidado de no esperar que Jehová actúe inmediatamente y de acuerdo a nuestras oraciones. No está obligado a hacerlo, pero sí le complace que lo hagamos. Muy bien, hermana, gracias. Hermana Karen, por favor. Vargas. También. Se necesita también conocer el contexto de otros textos para tener ese punto equilibrado, porque Jehová escucha las oraciones y las responde si están de acuerdo a su voluntad. Las notas que aparecen en 2 Corintios 1:11 habla acerca de que la manera que hacemos nuestros ruegos debe ser con humildad y también con sinceridad. El rogar de otra forma, nos ayuda a saber, ¿verdad? Bien, 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 hermana, muchas gracias. Hermano Montes de Oca, por favor. Y entonces en ese contexto tendríamos que subrayar el poder, ¿verdad? Porque es la pregunta que nos está haciendo el párrafo. ¿Qué poder tienen nuestras oraciones? Y ese poder va junto con esa humildad que se está señalando. No es que seamos tan poderosos que logremos dominar la mente de Jehová. En humildad nos dirigimos a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué es importante? Primera clave. Primera clave, ¿por qué es importante? Está en negritas, hermano, solo eso, está en negritas. Hermana Yola, por favor, de Alonso. Sí, porque tiene un efecto poderoso. Bien. Párrafo número 6. Orar por otros nos ayuda a cultivar tierna compasión.
Primera carta de Pedro 3:8 dice, por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. La persona compasiva se fija en el sufrimiento de los demás y desea hacer algo para ayudarlos. Un anciano llamado Michael dice, cuando oro por las necesidades de los demás, me vuelvo más consciente de sus luchas y eso hace que los quiera todavía más. Aunque ellos no lo sepan, me siento más cerca de ellos. Richard, que también es anciano, explica otro beneficio. Cuando oramos por alguien, nos entran más ganas de ayudarlo y añade, al darle ayuda práctica a la persona por lo que estamos orando, es como si estuviéramos contribuyendo a contestar nuestra propia oración. ¿Qué efecto tiene en nuestros sentimientos orar por otros? Flor Alonso, por favor. Nos ayuda a cultivar tierna compasión. Sentimos amor por ellos y queremos ayudarlos. Bien, gracias. ¿A qué más nos ayuda? Hermana de Santiago, Andrea, por favor. Y la compasión precisamente es eso, es sentir sensibilidad o empatía por la otra persona. Y no es sentir lástima, sino reconocer el dolor ajeno e incluso el deseo de ayudarlo. Así que cuando nosotros oramos por alguien más, es precisamente eso, estamos entendiendo por lo que está pasando nuestro hermano e incluso cuando oramos, dice como el hermano Richard, nos sentimos más cerca de ellos. Bien, muchas gracias. Mano Gama, Víctor, por favor. También al orar es como si estuviéramos contribuyendo nosotros a contestar la misma oración, porque le estamos pidiendo a Jehová y ahora queremos actuar. Eso haría como si de alguna forma estamos contribuyendo a ello. Bien, muchas gracias. ¿Podemos notar sus comentarios cómo se sustentan con Primera de Pedro 3:8 en la primera frase? ¿Qué se logra hacer esto? Hermana Marisa, por favor. Se logra la unidad porque nos interesamos y eso hace que la congregación esté fuerte. Correcto, muchas gracias. Párrafo número 7. Orar por otro nos ayuda a ver nuestros problemas desde la perspectiva correcta. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, no hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Como vivimos en un mundo que está controlado por el diablo, todos afrontamos dificultades. Tener la costumbre de orar por los demás nos recuerda que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Una precursora llamada Catherine dice, orar por los demás me recuerda que no soy la única que está pasando por problemas. Eso evita que me centre demasiado en mí misma. Tenemos la imagen, hermanos, por favor, para párrafo número 7. ¿Por qué orar por otros nos ayuda a ver nuestros problemas desde la perspectiva correcta? ¿Por qué? Vania, por favor, Hernández. Gracias, hermano, porque así recordamos que no somos los únicos con problemas, sino que también todo el mundo pasa por ellos. Correcto, muchas gracias. Hermano Elías, por favor, Villalobos. A veces yo estoy lidiando con un problema y yo a lo mejor de tenerlo aquí enfrente lo veo grande y me tapa toda la vista. Pero luego me acuerdo que quizá hermano tiene otro problema y otra hermana tiene otro problema. Y como estoy volteando y estoy viendo otros problemas, ese problema que tenía enfrente a veces se va alejando un poquito y veo el tamaño correcto de ese problema. Y me doy cuenta, bueno, es que también los demás también tienen problemas y están lidiando con ello. Bueno, a lo mejor mi problema sí, a lo mejor me duele, pero no tanto como debería, y empezamos a adquirir una percepción más correcta del problema y a veces incluso hasta un enfoque adecuado y podemos ver también cómo trabajar sobre ese problema. Bien, muchas gracias. Filipenses 2, 3, 4. ¿Cómo soporta esta idea? Hermana
Hermano, por favor, el discursante. El discursante. ¿Recuerda su apellido, Sí, hermano? Pérez, hermano, Hermano muchas Pérez. gracias, hermano. Pues sí, aquí precisamente se centra en pensar en los demás, no en nosotros. Y otro aspecto importante también, no buscar nuestros intereses, sino los de los demás. Bien, muchas gracias. ¿Quién nos puede leer, por favor, la descripción de la imagen para párrafo número 7? La descripción. Hermana de Zacarías, por favor, Berta. Hermanos y hermanas que están pasando por problemas, oran por los demás. Gracias. ¿A qué me ayuda esta imagen? Sí, tengo problemas, tengo enfermedades. ¿A qué me ayuda? Hermano Pérez, por favor, Juan Carlos. Sí, hermano, precisamente estas imágenes nos recuerdan lo que dice Revelación o Apocalipsis 12, perdón, en donde dice que Satanás, el diablo, está perjudicando a toda la tierra habitada. En la primera parte nos damos cuenta de cómo es que una pequeña en el hospital está orando por alguien y se ve en la imagen arriba, ¿verdad? En la segunda, unas personas que posiblemente estén orando por alguien que esté sufriendo en la cárcel. Y el otro que está en la cárcel está orando por alguien que está en el hospital. Y la hermana ancianita, que aunque tiene sus problemas, está orando por alguien que también está padeciendo otros problemas. Esto verdaderamente nos da a conocer que nuestros problemas no son tan grandes como los que tienen otros. Y esto de la misma manera nos hace empáticos y también ser modestos a la hora de pedir en nuestras oraciones por otros. Bien, gracias. ¿A qué más nos ayuda? Hermana Lolita, por favor. Bueno, hermano, noté algo muy interesante en las imágenes. Los hermanos por los que está orando la hermanita pequeña son los hermanos que en la siguiente imagen están orando por el hermano que está en la cárcel. Y así sucesivamente. O sea, todos tienen, como dice, todos están pasando por problemas. Entonces, realmente esto nos hace ver que los problemas de unos a veces son superiores a los de los demás, pero tenemos que estar pensando que todos vamos a sufrir en algún momento. Le dio el clavo, hermana, a la imagen. Entonces, ¿qué nos enseña? O sea, han dado muy buenas lecciones. O sea, yo tengo problemas. ¿Y ya? Oren por mí. Oren por mí. Hermano Saúl Esparza. No, hermano, pues precisamente como dice Filipenses 2:3, no hacer nada motivados por un espíritu conflictivo. Los hermanos en la imagen no están pensando en los demás hermanos para compararse y ver quién está sufriendo más que otro, sino que con un espíritu, como lo menciona en el mismo texto, humilde, están pensando que los demás hermanos también tienen sus propias pruebas, también son pruebas pesadas, y por amor, este mismo amor los motiva a orar por ellos. Correcto, hermano, muchas gracias. Ahora, ¿quiénes necesitan nuestras oraciones? Párrafo número 8. ¿Por quiénes podemos orar? Por diferentes grupos. Por ejemplo, podemos orar por los que tienen problemas de salud, por los jóvenes que se enfrentan a burlas y presiones en la escuela, o por quienes se van haciendo mayores. Muchos hermanos afrontan oposición, unas veces de su propia familia y otra de los gobiernos. Algunos han tenido que dejar sus casas debido a la inestabilidad política y otros sufren por culpa de los desastres naturales. Quizás no conozcamos en personas a estos hermanos, pero cuando oramos por ellos demostramos que obedecemos el mandato de Jesús de amarnos unos a otros. ¿Por quiénes podemos orar? ¿Por quiénes? Jimena, por favor. Podemos orar por los que tienen problemas de salud, por los jóvenes que se enfrentan a burlas y presiones en la escuela, o por quienes se van haciendo mayores. Por ello demostramos que obedecemos el mandato de Jesús y que amarnos unos a otros. Bien, gracias. Pero ¿por quiénes más? O sea, ese es un grupito. ¿Por quiénes más? Hermano Hernández, por favor, Miguelito. Es que por algunos que han tenido que dejar sus casas debido a la inestabilidad política. Inestabilidad política. Bien, Miguelito, ¿por quiénes más? Hermana Rosita, por favor. Sí, pues también hay que orar por todos los que, como ahorita, ¿verdad? Que muchos están sufriendo desastres naturales. Por ellos podemos orar para que Dios
los llene de fuerzas para que aguanten lo que están pasando. Correcto, gracias. Hermana Álvarez, por favor. Gris. Sí, también en Hechos 12:5 dice que oremos por los que están en prisión. Correcto, gracias. Pero ni siquiera los conozco. Ni siquiera los conozco. Hermano Vargas, por favor, Vicente. Sí, y el asunto es de que algunos hermanos ni siquiera los conocemos, pero Jesús dio un mandato, ¿verdad? Ahí en Juan 13:34, ¿verdad? Que la característica de la religión verdadera sería el amor. Entonces, aunque no los conozcamos, pero sabemos que existen y están padeciendo, y por eso y por ellos tenemos que orar. Muy bien, muchas gracias. Párrafo número 9. También podemos orar por los hermanos que tienen responsabilidades dentro de la organización de Jehová. El cuerpo gobernante, sus ayudantes, los comités de sucursal, los encargados de los departamentos de las sucursales, los superintendentes de circuito, los ancianos de congregación y los siervos ministeriales. Muchos de ellos tienen que lidiar con sus propias preocupaciones a la vez que se desgastan por nosotros. Por ejemplo, Mark, que es superintendente de circuito, explica: una de las cosas más difíciles para mí es estar lejos de mis padres. Ya son mayores y están enfermos. Sé que mi hermana y su esposa los cuidan con cariño, pero me duele no poder hacer más por ellos. Aunque no estemos al tanto de todas las inquietudes que tienen estos hermanos, es bueno que oremos por ellos. También podemos orar por sus esposas, que los apoyan lealmente para que puedan seguir trabajando duro por los hermanos. ¿Por qué debemos orar por los hermanos que tienen responsabilidades dentro de la congregación de Jehová y sus esposos? Hermana Noemí, por favor, de Álvarez. Gracias, hermano, porque pues ellos llevan una gran carga tanto espiritual como emocional. Además de atender a los demás, pues también enfrentan preocupaciones personales y pues nuestras oraciones los fortalecen y muestran aprecio por el esfuerzo y el apoyo leal que brindan. Correcto, hermana, gracias. Hermana Mireya, por favor, de Alonso. Me gustó mucho el texto que se cita de 2 Corintios 12:15. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que era un superintendente de circuito y dice: por mi parte, con mucho gusto gastaré todo lo que tengo y me desgastaré completamente por ustedes. Si yo los amo tanto, ¿merezco que ustedes me amen menos? O sea, los hermanos se desgastan tanto y de verdad sacrifican otras cosas por atendernos, por darnos lo que necesitamos. Entonces ahí entraría, ¿verdad? ¿Merecen que los amemos menos? Pues no, y nuestras oraciones demuestran que no. Bien, gracias. Pero, ¿sobre qué grupos de hermanos? Porque hemos hablado, porque es importante, pero ¿qué hermanos debemos hacer las oraciones? Viene el párrafo. Hermana, por favor, Elena. Sí, por ejemplo, como el hermano Max, que es superintendente de circuito, y también así como hermanos mayores que están enfermos. Correcto, hermana, muchas gracias. ¿Sobre quiénes más también? Hermana ya nos dio uno, pero... Hermana Analía, por favor. Pudieran ser los miembros del cuerpo gobernante y sus ayudantes, los comités de sucursal, los encargados de los departamentos de las sucursales, los superintendentes de circuito, los ancianos de congregación y siervos ministeriales. Muy bien, muchas gracias. Hermano Bartolo, por favor, Miguel Ángel. Sí, entendemos por qué, ¿verdad? De aquí Jehová los utiliza para que nos dé el alimento espiritual. Y es importante entender ese punto porque ahí es donde Satanás concentra sus ataques. Y todavía en la parte final dice que oremos por las esposas de ellos. Es interesante que lo mencione porque cuando Satanás atacó la primera familia, Adán y Eva, atacó a Eva. ¿Sí? Entonces, ahí nos anima, ¿verdad? Que todos centremos nuestras oraciones también en las esposas que están haciendo una buena labor. Bien, gracias. Tocando ese punto, ¿por qué por las esposas? Si el que tiene el privilegio es el hermano.
Hermano Padilla, por favor. Hay que tomar en cuenta que como parte de la familia, la esposa es muy importante en el hecho de que como está muy ocupado su esposo, ella tiene que sacrificar ciertas situaciones familiares que pudiera sacar tiempo. A veces, hermanos, para preparar un discurso duran una buena parte de su tiempo que ellas tienen que sacrificar. A veces pueden salir, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque están enfocados en apoyar a sus esposos y muchas actividades que tienen que hacer para apoyar a su pareja. Bien, hermano, muchas gracias. Párrafo número 10. Como hemos visto, muchas veces oramos por grandes grupos de hermanos, sin pensar en alguien en particular. Tal vez le pidamos a Jehová que ayude a los hermanos que están en la cárcel o que consuele a los que han perdido a un ser querido. Un anciano llamado Donald dice, hay tantos hermanos y hermanas que están pasando por dificultades que a veces hacemos una oración paraguas para no dejarnos a nadie y que todos estén cubiertos. ¿Le gustan a Jehová esas oraciones? Por supuesto que sí. A fin de cuentas, no conocemos las necesidades concretas de todos y a cada uno de sus siervos. Así que está bien que hagamos peticiones generales que abarquen a muchos hermanos. Esas oraciones demuestran que le tenemos amor a toda la hermandad. ¿Le gustan a Jehová las oraciones que abarcan a muchos hermanos? Hermano Alemán, Carlos, por favor. Aunque la recomendación es que sean nuestras oraciones específicas, pero destaco lo que dice el hermano Donald, hacer oraciones paraguas, donde abarquen todo, porque muchas veces no conocemos el nombre de algún hermano, entonces la idea es que oremos por todos ellos, independientemente de la situación. Bien, gracias. ¿Qué textos o principios? Hermana Lolita, por favor. Sí, Jesús mismo lo dejó en Juan 17:20, dice, no te pido solo por ellos, sino también por los que pongan su fe en mí, gracias a las palabras de ellos. Entonces, esto era un texto que abarcaba muchísimo más a aquellos que en el futuro pondrían su fe en él. Entonces, se ve que eran muchos. Correcto, hermana, gracias. Hermana Águeda, por favor. Y también Pablo a los Efesios les dice, rueguen constantemente por todos los santos. Entonces las oraciones en grupo no son incorrectas, ¿verdad? Jehová las escucha y las aprecia, porque no sabemos los nombres de todos ellos. Pero cuando oímos un desastre que ocurre a nivel mundial o en un país está afectado, pues rogamos por los hermanos que viven ahí porque están siendo lastimados. Entonces el rogar por esos hermanos a Jehová también le agrada. Bien, gracias. Hermano Oscar, por favor, Santiago. Sí, aunque tampoco deberíamos de caer en el error de ser monótonos, de siempre, por ejemplo, te pido por todos los hermanos y ya, sino lo que nos debe de impulsar, como vimos anteriormente, es el amor y la empatía a ciertos hermanos que sabemos que están pasando por algunas necesidades. Muy bien, hermano, muy buen punto. Y eso lo argumenta 1 Pedro 2:17. Ya vimos quiénes necesitan nuestras oraciones. Ahora, ¿qué hacer cuando oramos por hermanos concretos? Párrafo número 12. Seamos observadores. Además de hacer oraciones generales, es bueno que oremos por hermanos específicos. ¿Hay alguien en la congregación que esté luchando con una enfermedad crónica? ¿Hay algún joven que esté desanimado por las presiones de sus compañeros de clase? ¿Hay algún padre o madre que esté criando solo a un hijo de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová? Si somos observadores, tendremos más empatía y nos motivará a orar por los hermanos. ¿Por qué ser observadores nos ayuda a hacer oraciones más específicas? ¿Por qué? Hermana Stephanie, por favor, Guerrero. Sí, porque Romanos ahí 12:15 menciona, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Este texto nos hace ver que si somos observadores, podemos ver de cerca lo que están pasando los hermanos. Por ejemplo, aquí en la congregación se destaca porque hay muchos jóvenes y la mayoría todavía están en grado escolar, así que si nos preocupamos por lo que están pasando, esto nos va a ayudar a pedirle a Jehová específicamente por esos jóvenes
y también ayudarlos para que puedan pues mezclarse más con la congregación. Entonces, el ser observadores y alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran nos va a ayudar a ser más empáticos y amorosos con ellos. Bien, gracias. ¿Por quién es más? O sea, la hermana nos dio un grupo. ¿Por quién es más? ¿Por quién es más? Hermano Elías, por favor. El hecho de que seamos observadores nos permite, y darnos el tiempo también de conocer a los hermanos, nos permite entender que, por ejemplo, hay quienes estén luchando con una enfermedad crónica, hay quienes estén pasando por diferentes presiones, o incluso hay quienes tal vez estén criando solos a un hijo y eso sea un reto para ellos. El hecho de que nosotros conozcamos esas circunstancias de ellos nos hace ser conscientes y empáticos de sus problemas, y eso nos va a impulsar a nosotros a mostrar amor y orar por ellos. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano, mira el escalé, por favor. También una forma de ser observadores sería en la predicación, ya que usualmente en las reuniones no tenemos mucho tiempo para convivir, por así decirlo, pero en el campo sí tenemos 2 horas o hasta más para convivir con nuestro compañero y ahí podremos observar si algo le preocupa o algo parecido. Correcto, muchas gracias. Pues claro, siempre cuidando no ser entrometidos. Párrafo número 13. Mencionémoslos por nombre. Eso es algo que podemos hacer incluso en el caso de hermanos que no conocemos en persona. Pensemos, por ejemplo, en los hermanos que están encarcelados en Crimea, Eritrea, Rusia y Singapur. En jw.org podemos encontrar sus nombres. Un superintendente de circuito que se llama Brian explica: cuando escribo el nombre de un hermano que está encarcelado y luego lo digo en voz alta, me resulta más fácil recordarlo y mencionarlo en mis oraciones. ¿Por qué podemos orar por hermanos que no conocemos? ¿Por qué podemos orar? Perdón. ¿Podemos orar por hermanos que no conocemos? No. Perdón. ¿Podemos orar por hermanos que no conocemos? Hermana, por favor, de Pérez. Gracias, hermano. Sí, sí podemos. De hecho, aquí se nos da una lista de hermanos que están siendo encarcelados en varios países: Crimea, Eritrea, Rusia, Singapur. Y en JW encontramos mayor información. Si nosotros nos dirigimos a esta, veremos los nombres. Me llamó mucho la atención de Eritrea, donde están siendo encarcelados 64 hermanos, y los menciona algunos de los que me llamaron más la atención, algunos que salieron ya, como Sharon Gebru, es una testigo que estaba embarazada, salió, un hermano también de 82 años, Misan, y otro hermano que lleva 20 años encarcelado. Entonces, y aparte hay mucho maltrato. Me hace pensar, ¿verdad?, todas estas biografías de hermanos que no solo son números. Debemos de contarlo por nombre, mencionarlos en nuestras oraciones y ser específicos. Bien, gracias. ¿Experiencia? Hermano Padilla, por favor. Recuerdo una experiencia de un hermano griego, hermano, que yo lo leí en un informe y me llamó mucho la atención. Se llama Minos Kokinakis. Cómo se enfrentó a lo que es la iglesia de una manera atroz por años. Se ensañaron con él y yo sí, en realidad me motivé mucho en orar por él. Sí, muy bien, hermano. ¿Y en el párrafo qué experiencia viene? Hermana Gaby, por favor, de Guerrero. Sí, aquí viene la experiencia de un superintendente de circuito llamado Brian. Él explica cómo cuando escribe el nombre de un hermano que está encarcelado, lo repite en voz alta. De esa manera lo recuerda más fácil y así lo menciona en sus oraciones, pero por su nombre. Muy bien, hermana, muchas gracias. Párrafo 14 y 15. Hagamos peticiones específicas. Michael, mencionado en el párrafo 6, nos da esta buena sugerencia. Cuando leo en jw.org las experiencias de los hermanos que están en la cárcel,
Trato de imaginar cómo me sentiría yo en su situación. Sé que estaría preocupado por mi esposa y quería saber que está bien cuidada. Eso me ayuda a hacer peticiones específicas cuando oro por hermanos casados que están presos. Cuando pensamos en el día a día de nuestros hermanos que están en prisión, se nos ocurren más detalles que incluir en nuestras oraciones. Por ejemplo, podemos pedirle a Jehová que los guardias de prisión sean amables con ellos, o que quienes estén en puestos de autoridad les permitan adorar a Dios. También podemos orar para que el buen ejemplo de estos fieles hermanos anime a la congregación de la zona y motive a quienes no son testigos a escuchar nuestro mensaje. Claro, todas estas sugerencias, ser observadores, mencionar a los hermanos por nombre y hacer peticiones específicas, las podemos aplicar al pedir por cualquier hermano y no solo por quienes estén en prisión. Así demostraremos que abunda nuestro amor. Pregunta, párrafo número 14 y 15. ¿Qué nos ayudará a hacer oraciones más específicas? ¿Qué nos va a ayudar? Hermana Rosy, por favor, de Esparza. En Hebreos 13:3 se menciona que debemos recordar a los que están en prisión como si estuviéramos en prisión con ellos. Dice a los que también son maltratados porque ustedes están en un cuerpo. Me comunica eso como que también a nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Entonces el hermano del párrafo menciona que él trata de imaginar cómo se sentiría él en prisión y simplemente el ponernos en sus zapatos, pues nos vienen muchos detalles de qué podemos mencionar en una oración por ellos. Entonces es eso, ser empáticos, conocerlos primero, conocer su historia, cómo le están pasando o imaginar cómo le están pasando y después de ahí van a surgir muchos detalles que pedirle a Jehová. Correcto, hermana, gracias, muy buen punto. Hermano Gama, Víctor, por favor. Sí, de acuerdo con según 1 Timoteo 2:1 y 2, no solo vamos a orar por los hermanos, sino incluso por quienes los tienen presos o por las autoridades. ¿Para qué? Pues para que les den un trato más digno o de alguna forma se les ablande el corazón y posteriormente los permitan salir. Muy buen punto, hermano, muchas gracias. ¿Qué efecto tiene eso en nosotros? Hermana Marisa, por favor. Sin duda que va a tener un efecto positivo y nos va a animar a seguir orando por ellos. De hecho, es tan importante pedirle a Jehová que les siga dando fortaleza para que ellos mantengan su buena conducta y de esta manera esa buena conducta puede ayudar a otras personas que los están observando a también confiar en Jehová o cambiar su opinión que tenían sobre nosotros, pero también va a animar a la congregación porque ven cómo están animosos, fieles, y lo hemos visto en videos, ¿verdad? Cuando los hermanos están en la prisión o en un juicio, su rostro refleja confianza y fe en Jehová y anima al resto de la congregación. Bien, gracias. Hermano Pérez, por favor, Juan Carlos. Sí, hermano, el poner en práctica precisamente todas estas cuestiones nos aplica en el texto de 1 Tesalonicenses 3:12, en donde menciona que nuestro amor se hará abundante para con todos nuestros hermanos. El hecho de que los recordemos por nombre o en grupo o como las oraciones paraguas, verdaderamente manifestará que nos interesamos sinceramente por cada uno de ellos, aunque no los conozcamos. Bien, gracias. Hermana Rosita, por último, por favor. Sí, también podemos orar para que el buen ejemplo de estos hermanos animen a la congregación de la zona y motive a quienes no son testigos a escuchar nuestro mensaje. Y si ellos tienen buena actitud ahí en la cárcel, también les ayuda mucho para que les acorten su pena. Bien, gracias. ¿Pero solo por los que están en la cárcel? Analiza el párrafo eso. Si nos centramos en los que están en la cárcel, pero solo por ellos. Hermano Hugo Alonso, por favor. No solo por ellos, sino por todos nosotros en situaciones diferentes. Y me llama mucho la atención Hebreos capítulo 13, versículo número 3, que nos ayuda a usar la empatía de verdad. O sea, que no sea solo un artículo de estudio de hoy, sino que de verdad lo sintamos. Y Hebreos 13:3 dice, recuerden a los que están en prisión como si ustedes estuvieran presos con ellos.
y a los que son maltratados como si a ustedes estuvieran sufriendo con ellos. O sea, es la empatía de verdad y la tenemos que vivir como siervos de Jehová. Pues dice el texto que somos parte de ese cuerpo y si de verdad sufrimos, quiere decir que sí somos parte de ese cuerpo. Correcto, hermano. Muchas gracias. Bueno, Montes. Entonces, si bien pensamos en los sufrimientos, cualquiera que sea de otros, este párrafo nos enseña que también podemos orar por las buenas cualidades que tienen los hermanos y que continúen cultivando y aumentando esas cualidades. Correcto, hermano, gracias. Hasta aquí vimos qué hacer cuando lo hacemos en concreto. Ahora, seamos equilibrados. Párrafo número 16. Como hemos visto, nuestras oraciones tienen mucho poder, pues pueden influir en lo que les pase a otros. Sin embargo, debemos ser equilibrados. Cuando oramos, no le estamos contando a Jehová algo que Él no sepa. Tampoco deberíamos darle consejos sobre cómo manejar cierta situación. Él sabe lo que a su siervo necesitan, incluso antes de que ellos o nosotros nos demos cuenta. Entonces, ¿por qué orar por otros? En este artículo hemos visto varias razones, pero hay otra más. Eso es lo que hacen las personas que se interesan por los demás. Oramos por ellos porque los queremos y Jehová se siente muy feliz al ver que imitamos su amor. Leamos, por favor, Mateo, capítulo 6, versículo 8. Manos Salas, por favor, Alejandro. No sean como ellos. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Gracias, hermano. ¿Qué podemos tener en cuenta a la hora de orar? Hermana Betancourt, Laisa. Bueno, en el texto que se acaba de leer nos recuerda que Jehová ya lo sabe todo, por lo que no debemos intentar darle consejos sobre cómo actuar. En lugar de eso, nuestra oración debe reflejar confianza y sabiduría y un amor sincero por los demás, ya que es una forma de imitar el cariño de Jehová y hacerlo sentir feliz. Bien, hermana, gracias. Don José, por favor. Bueno, pues de todo lo que hemos estado escuchando de parte de Jehová nuestro Dios, podríamos pensar, bueno, pero si Él lo sabe todo, ¿por qué pedirle? Porque a Él le agrada muchísimo que con nuestros labios le pidamos por nuestras necesidades de nuestros hermanos o personalmente, pero a Él le agrada mucho de eso y por eso lo hacemos. Correcto, muy buen punto, muchas gracias. ¿Cómo influye esto? ¿A qué nos motiva? ¿A qué nos motiva esto? Hermano Saúl Esparza, por favor. Pues personalmente me motiva cuando hago una oración y voy a pedir por algún hermano o algún conjunto de hermanos, hacerlo por el motivo correcto, no porque el artículo me lo esté pidiendo. Y también hacerlo de la manera correcta, como ya comentaba nuestra hermana, no le voy a sugerir a Jehová cómo arreglar las cosas, o no le voy a platicar qué está pasando mi hermano, porque pues él todo eso ya lo sabe, sino como comentaba el señor José, lo voy a hacer por la manera correcta, que es porque yo quiero a mis hermanos, porque ese amor que yo siento por ellos, los conozca o no, me impulsa a orar y pedir que ellos estén bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna experiencia breve, hermanos, que tengan acerca de que alguna vez hayan orado por otro hermano? Hermano Pérez, por favor, una experiencia breve. Sí, ahora ya es publicado, uno bautizado, un estudio de Zacatecas, que se vino para acá, precisamente necesitaba una operación de esófago por las malas acciones de su vida anterior. Mas, sin embargo, siempre le pedía yo a Jehová que le diera la fortaleza de aguantar porque estaba estudiando y su familia también. Entonces, en un momento dado, él mismo dice, yo quiero que estén aquí mis hermanos para poder llevar a cabo la operación. Y todos sus hermanos llegaron, pero sus hermanos carnales. Mas, sin embargo, él dijo, no, yo quiero a mis hermanos espirituales. Y eso verdaderamente me dio mucha confianza en que verdaderamente iba a soportar la operación.
después de casi 30 años es publicador y verdaderamente sigue fiel a Jehová. Muy bien, hermano, muchas gracias. Es que las oraciones funcionan. Hermano Cale, por favor. También recuerdo el broadcasting, no me acuerdo de qué año, pero mencionaba la experiencia de una niña con cáncer, que ella pedía que si oraran por ella, no pedían que se curara, porque por el momento Jehová no hace eso, sino que oraran para que ella tuviera fuerzas para aguantar esa enfermedad. Entonces podríamos hacer algo similar. Si vemos a alguien enfermo o con una enfermedad terminal, no orar para que se cure, por el momento no, pero orar para que esta persona tenga las fuerzas. Muy bien, muchas gracias. Párrafo 17 y 18 por último. Incluso si nuestras oraciones no parecen influir en lo que les pasa a otros, lo cierto es que demuestran que amamos a nuestros hermanos, y eso no le pasa desapercibido a Jehová. Pensemos en un padre que tiene un niño y una niña. El niño está enfermo en cama y la niña le dice con insistencia a su padre: ayuda a mi hermanito, por favor, es que está muy enfermo. Su padre tiene la situación bajo control, ama a su hijo y lo está cuidando muy bien, pero aún así se siente feliz al ver que ella quiere tanto a su hermano que le pide a su padre que haga algo por él. De manera parecida, Jehová quiere que nos interesemos por los demás y oremos por ellos. Así demostraremos que no solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino también por los hermanos. Y Jehová tomará nota de ello. Además, como vimos, en algunas ocasiones nuestras oraciones incluso pueden cambiar el rumbo de una situación. Que nunca se nos olvide entonces incluir a los hermanos en nuestras oraciones. Explique con un ejemplo por qué sabemos que nuestras oraciones no le pasan desapercibidas a Jehová. Explique con un ejemplo. Hermana de Guerrero, por favor, Gaby. Sí, de hecho me gustó mucho este ejemplo, hermano, porque es de un padre que tiene un niño y una niña. El niño está enfermo y la niña pues está preocupada y le dice a su padre, pero con insistencia: ayuda a mi hermanito, por favor, es que está muy enfermo. Y pues sin duda esto lo comprobamos quienes somos padres, aunque sabemos que el padre de seguro ya se encargó de la situación, ya está haciendo todo lo posible para que su niño esté bien, pero le da gusto saber o ver que ha hecho un buen trabajo al criar a sus hijos con amor, porque la niña le pide esto y él ve que pues que lo hizo bien al saber que la niña se preocupa y quiere a su hermanito. Es lo mismo que aprendimos en el párrafo anterior. Así se ha de sentir Jehová cuando ve que lo estamos imitando a él al mostrar amor por nuestros hermanos e interesarnos por ellos. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermana de Torres, por favor, Melanie. Segunda Tesalonicenses 1:3 nos recuerda que, aunque aquí menciona que nos sentimos obligados, no es una obligación mala, sino una obligación buena, porque siempre nos recordamos que esto es para Jehová, pero también es para los hermanos, principalmente es para ellos, y Jehová tomará nota de lo que hacemos. Hebreos 6:10 dice que Jehová se acordará de nuestras obras. Entonces hay que verlo de una manera sincera, lo que hagamos por los hermanos o por los que pidamos, no hacerlo solamente porque Jehová se acuerde que nosotros lo hicimos, sino hacerlo sinceramente para que nuestros hermanos estén mejor. Bien, gracias. En algunos párrafos vimos respuestas directas de parte de Jehová, pero ¿qué hay si mi oración no se ve plasmada en una respuesta directa? ¿No está funcionando? Inicia párrafo 17. Hermana Marisa. Claro que mi oración está funcionando porque estoy mostrando un amor genuino, está aumentando el amor hacia mis hermanos y es algo que Jehová lo observa. Así que aunque la situación tal vez continúe, pero nuestros hermanos están recibiendo el aguante, la paz, la tranquilidad para sobrellevar sus problemas. Muy bien. Hermano Hugo, por favor. Y aún si llegáramos a sentir que nuestras oraciones no influyen en ninguno de nuestros hermanos, aunque estemos muy preocupados,
Lo cierto es que le demostramos el amor a Jehová y Él lo percibe, lo que estamos sintiendo en ese momento. Correcto, hermano, muchas gracias. Por último, ahora sí, hermana Álvarez, por favor, Gris. Sí, incluso dice que en algunas ocasiones nuestras oraciones incluso pueden cambiar el rumbo de una situación. Correcto, muchas gracias. A veces no lo percibimos, pero puede pasar eso. Hasta aquí finalizamos, hermanos, el análisis del artículo. Pasemos a la sección de repaso. ¿Qué contestarías? ¿En qué sentido tiene un efecto poderoso nuestras oraciones? ¿En qué sentido? Hermana Yomi, por favor, Bartolo. Vimos que nuestras oraciones influyen mucho en lo que les pasa a los demás, pero tampoco vamos a obligar a Jehová a que Él actúe, más bien dejárselo en sus manos y Él actuará como sea mejor. Bien, gracias. Muy bien, muy buen punto. Hermano Montes, por favor. Y aprendimos que, como dice Santiago, el ruego del hombre justo tiene mucho poder. Sin embargo, Jehová hará todo lo posible. Hará lo mejor, no todo lo posible, sino lo mejor que sea conveniente para ese caso, no necesariamente lo que nosotros pidamos. Correcto, hermano. Muchas gracias. ¿Por qué debemos hacer oraciones por grupos de hermanos? Por grupos de hermanos. Hermano Vargas, Vicente. Porque a veces, Sí se escucha, hermano, sí se escucha. porque a veces no conocemos a todos nuestros hermanos porque son millones de hermanos. Pero de modo que Jehová sí los toma en cuenta y los está considerando. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, hablar por esas personas que no conocemos, pero que también Jehová los toma en cuenta. Correcto, hermano, gracias. Hermana Mireya, por favor, de Alonso. Y porque sabemos que a Jehová sí le gusta que uno haga esas oraciones. Necesitaba de Juan 17:20, ¿verdad? Donde Jesús pidió incluso por las personas que llegaran a conocer. Eso nos abarca hasta nosotros, ¿verdad? Y eso demuestra que sí le gusta a Jehová que lo hagamos, así que hay que seguir su ejemplo. Correcto. Hermano Álvarez, por favor, ¿qué nos aprendimos el día de hoy? Muchas gracias, hermano. También podemos investigar el nombre de ellos y mencionarlo incluso aquí en la congregación. Bien, gracias. Vamos a orar por ellos. ¿Qué podemos hacer cuando oramos por hermanos concretos? ¿Qué podemos hacer? Hermana de izquierda, por favor, Ivonne. Sí, se nos invitaba a ser observadores en la congregación. Si hay algún hermano que esté enfermo, algún joven que esté pasando por una situación difícil, o incluso alguna madre que también esté criando sola a sus hijos, también podemos orar por esas situaciones en específico de la congregación. Correcto, bien. ¿Por quién es más? ¿Se recuerdan? ¿Por ellos y por quiénes? ¿Recuerdan? Hermano Ángel, por favor. Sí, gracias. Vimos que es importante orar por los hermanos superintendentes, por sus esposas, por los hermanos del cuerpo gobernante, por los siervos ministeriales, ancianos y por todos los hermanos. Muy bien, muchas gracias. Pero ¿qué podemos hacer? O sea, incluimos el grupo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Señora Laura. Gracias, hermano. Podemos hacer peticiones concretas. Correcto, muchas gracias. Pero ¿se acuerdan que en ese vimos 3 cosas? Ser qué, ser qué y ser qué. ¿Se acuerdan? Bueno, Mireya, por favor. Ser observadores, mencionarlos por nombre y hacer oraciones específicas. Correcto, muchas gracias. Hoy en la mañana, cuando iniciamos esta atalaya, decíamos que cuando uno ve las noticias, nota que la escena mundial va cambiando. Tristemente, muchos de nuestros hermanos el día de hoy van a ser desplazados de sus hogares. Muchos hermanos van a sufrir por una enfermedad terminal. Muchos de nuestros hermanos sufren la presión y el bullying en las escuelas o en sus trabajos. No nos olvidemos de orar por ellos. A veces creemos que la oración, nuestra pequeña oración que hacemos a Jehová, no vale. Pero lo que estamos haciendo cuando oramos, demostramos que imitamos al Dios oidor de la oración, que Él tiene mucho poder. Aunque vemos este mundo pies para arriba,
cada vez en pique este mundo de Satanás, Jehová tiene la situación bajo control. Pero aún así, no nos olvidemos de orar por otros. Finalizamos, hermanos, cantando la canción número 101, Sirvamos a Dios en unidad. Texto temático, Efesios 4:3. Canción 101. Al finalizar, nuestro hermano Pérez nos hará la oración de conclusión. Que pasen buenas tardes. Canción 101. 10 y 11. ¿Le gustan a Jehová las oraciones que abarcan a muchos hermanos? Sí. A Jehová le agradan mucho esas oraciones generales que hacemos por grandes grupos de hermanos. Aunque no siempre sepamos sus nombres o sus circunstancias específicas, al incluirlos en nuestras oraciones mostramos que nos importa toda la hermandad. Como dice 1 Pedro 2:17, debemos amar a toda la hermandad, y orar por ellos es una forma práctica de demostrar ese amor. Jehová conoce cada situación y nuestras oraciones paraguas, como las llamó un anciano, reflejan nuestro deseo sincero de que todos reciban su consuelo y ayuda. Pero cuando sí conocemos las situaciones o notamos necesidades concretas, podemos ser más específicos. ¿Cómo lograrlo? Veámoslo ahora. Pregunta. 12. ¿Por qué ser observadores nos ayuda a hacer oraciones más específicas? Cuando somos observadores en la congregación, podemos identificar con más claridad las necesidades de nuestros hermanos, y eso nos permite hacer oraciones más concretas y sentidas. Por ejemplo, si notamos que un joven está desanimado o que un hermano enfrenta una enfermedad crónica, sentiremos más empatía hacia ellos, como anima Romanos 12:15. Esa empatía sincera nos impulsa a hablar con Jehová de forma específica, lo cual fortalece el amor y la unidad en la congregación. Y aunque no tengamos contacto directo con ciertos hermanos, también podemos orar por ellos. Así lo muestra el siguiente punto. Pregunta. 13. ¿Podemos orar por hermanos que no conocemos? Sí, podemos orar por hermanos que no conocemos personalmente, incluso mencionándolos por nombre. Por ejemplo, en junto.org encontramos los nombres de siervos fieles que están encarcelados en lugares como Crimea o Eritrea. Mencionarlos por nombre en nuestras oraciones nos ayuda a sentirnos más conectados con ellos, como lo expresó un superintendente de circuito. Esto demuestra nuestro amor cristiano y nos recuerda que todos formamos parte de una misma familia espiritual. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que esas oraciones sean todavía más sentidas y detalladas? La siguiente parte nos da ideas muy prácticas. Pregunta. 14 y 15. ¿Qué nos ayudará a hacer oraciones más específicas? Hacer oraciones más específicas requiere que pensemos con empatía en lo que otros hermanos están viviendo. Como mencionó un hermano en el artículo, imaginar cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la situación de alguien en prisión, por ejemplo, nos ayuda a incluir detalles concretos en nuestras oraciones, como la preocupación por sus familiares o el trato que reciben de las autoridades. Este tipo de oraciones, como indica Hebreos 13:3, demuestran verdadero amor cristiano y sensibilidad espiritual. Además, podemos aplicar esta manera específica de orar en cualquier circunstancia, no solo por hermanos encarcelados. Ya sea que oremos por alguien enfermo, por un padre soltero o por un joven con presiones, hacer peticiones detalladas muestra que nuestro amor abunda, como dice 1 Tesalonicenses 3:12. Así fortalecemos los lazos en la congregación y reflejamos el mismo interés compasivo que Jehová tiene por cada uno de sus siervos. Con todo esto en mente, veamos ahora qué actitud debemos tener al dirigirnos a Jehová en oración. Pregunta. La 16. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de orar? Al orar debemos recordar que Jehová ya conoce las necesidades de sus siervos incluso antes de que se las expresemos, como dice Mateo 6:8. Por eso, nuestras oraciones no deben ser como si estuviéramos informándole algo nuevo o dándole instrucciones.
Más bien, oramos porque amamos a nuestros hermanos y queremos demostrar ese amor. Jehová valora muchísimo ese interés sincero, porque refleja su propio amor por las personas. Así que, más que informar, nuestras oraciones expresan el cariño genuino que sentimos por los demás. Y por último, terminamos este repaso con un ejemplo muy bonito que muestra cuánto valora Jehová nuestras oraciones. Pregunta 17 y 18. Explique con un ejemplo por qué sabemos que nuestras oraciones no le pasan desapercibidas a Jehová. Nuestras oraciones nunca le pasan desapercibidas a Jehová, porque Él valora el amor que expresamos en ellas. El ejemplo del padre que escucha a su hija pedir por su hermanito enfermo ilustra muy bien cómo se siente Jehová. Aunque Él ya tiene el control de la situación, se alegra al ver que sus hijos se interesan por los demás. De manera parecida, cuando oramos por nuestros hermanos, Jehová nota ese amor, como indica Hebreos 6:10, y lo tiene muy en cuenta. Por eso, no debemos subestimar el poder ni el valor espiritual de incluir a otros en nuestras oraciones.